Continuando. No es técnicamente exacto decir que el efecto jurídico de la oferta es la obligatoriedad. No es exacto decir que la oferta obliga al oferente. Técnicamente es más preciso decir que la oferta es irrevocable, que por la oferta el oferente queda sometido a un estado de sujeción, que la oferta vincula al oferente. Ahora, el otro punto. ¿Desde cuándo? La irrevocabilidad es el efecto jurídico de la oferta. Pero, ¿desde cuándo produce ese efecto jurídico la oferta? Y nuevamente, para entender esto, es tan útil el 1382 como el 1384. Del análisis de estos dos dispositivos, podemos desprender lo siguiente. No basta la sola declaración de oferta, aunque siempre esté hecha teniéndose en cuenta un destinatario, aunque siempre sea para un destinatario, no basta esa sola declaración de voluntad para que produzca su efecto jurídico. La oferta declarada no es irrevocable. No es irrevocable. Se requiere de algo más que la declaración, que su declaración, para que la oferta produzca el efecto jurídico de la irrevocabilidad. Y ese algo más es el conocimiento de la misma por parte del destinatario de la oferta. Con el conocimiento de la oferta por el destinatario, esta produce efecto. Esta produce el efecto de la irrevocabilidad. Antes no. En consecuencia, podemos distinguir dos momentos en la vida de la oferta, hasta lo que venimos examinando. El momento de su declaración, en el que tenemos una oferta ineficaz. Oferta hay, sin duda. Válida, asumamos. Lo que no hay es eficacia. Y el segundo momento, el conocimiento por parte del destinatario. Determinado o no, en el momento de la declaración, eso no tiene trascendencia. Como siempre tuvo presente la oferta a un destinatario, conocida por ese destinatario para el que se hizo la oferta, esta adquiere eficacia. Y la eficacia en cuestión es la obligatoriedad o, con mayor precisión, la irrevocabilidad. Reitero para que no nos confundamos. Esa es la regla. Esa es la regla. No necesariamente toda oferta produce este efecto por el hecho del conocimiento que toma de ella el destinatario. No. Pero esa es la regla. Si la oferta fuera conocida por un tercero,
esto es, por alguien para el que no se hizo la oferta, pues eso no le daría eficacia a la oferta. Seguiría siendo una oferta ineficaz. La eficacia proviene del conocimiento por parte del destinatario, porque una vez que el destinatario, y no un tercero, una vez conocida la oferta por el destinatario, este adquiere una calificación jurídica especial, fundamental para que termine el proceso de formación del consentimiento. Y esa característica la podemos expresar con el término legitimación. La oferta legitima al destinatario para poder convertirse en aceptante. Veremos más adelante que la declaración de aceptación solo puede provenir del destinatario de la oferta. Solo quien ha sido legitimado por la eficacia de la oferta puede declarar aceptarla y con ello permitir que se forme el consentimiento. ¿Ya? Entonces, la oferta, repito, no es obligatoria, sino vinculante. Y esto fluye con más claridad con lo regulado en el artículo 1383, porque es irrevocable, porque es vinculante, la oferta conocida por el destinatario es una declaración de voluntad que se autonomiza respecto del oferente. Se podría decir que eso incluso desde el momento en que la oferta es declarada, esta autonomía, pero con mayor claridad desde el momento en que adquiere eficacia por el conocimiento que toma el destinatario. Se autonomiza la oferta. El consentimiento, volvamos a esa idea, desde el punto de vista interno, se forma cuando la voluntad de una de las partes que se declara es recogida por la otra parte y la declara. Al punto que se puede decir, un tanto metafóricamente, que esta otra parte que recoge la voluntad del oferente termina declarándola por ambos. Termina declarando, mira, hay una voluntad del oferente que es común con la voluntad que yo tengo aceptante. Es decir, termina haciendo las veces de alguien que declara por ambos. De allí lo de declaración conjunta de la voluntad común como consentimiento, desde una perspectiva del análisis interno de su formación. Por lo tanto, para que se forme el consentimiento, tiene que haber una voluntad que es seguida de otra, que tiene el mismo contenido, la otra, que el contenido de la primera. Pero una vez que se declara la primera, se declara la voluntad
de oferta, ya empezó el proceso de formación del consentimiento, ya tenemos la mitad de la formación del consentimiento. Ya el oferente hizo lo que tenía que hacer para que se formara el consentimiento, se celebrara el contrato. Ya aportó todo lo que tenía que aportar. No se le necesita para más. Si se le necesitara para más, es que en rigor eso no ha sido oferta. No se le necesita para más. Desde el punto de vista de la formación del consentimiento, de la celebración del contrato, declarada la oferta, el oferente deviene en sujeto prescindible. Ya puso su cuota. ¿Y por qué es prescindible? Es que la oferta se separa del oferente. La oferta adquiere vida propia. Metáfora, por cierto. Vida propia, independiente de la vida del oferente. Estamos asumiendo que la declaración de oferta ha sido válidamente hecha. Y por añadidura asumamos que es eficaz. Ha tomado conocimiento de ella el destinatario. Clarísimamente, oferente, ¿quién te necesita? Tan así que lo que le pase al oferente no tiene trascendencia para la formación del consentimiento, la celebración del contrato. Y al oferente le pueden pasar varias cosas desde el punto de vista existencial trascendentes, pero que no van a tener relevancia jurídica. Por ejemplo, hecha la declaración de oferta, el oferente podría devenir incapaz. Y la incapacidad será incapacidad de quien fue oferente. Por lo tanto, la incapacidad de ese sujeto que fue el oferente no contamina la oferta. Y fíjese, la declaración de aceptación, que es con la que se termina de formar el consentimiento, celebrar el contrato, puede ser hecha cuando el oferente, materialmente hablando, el que hizo la oferta, es un sujeto incapaz. Y esa incapacidad del sujeto oferente en el minuto de la formación del contrato no afecta la validez del contrato. Es irrelevante. ¿Por qué? Porque cuando se declaró la oferta, el sujeto era capaz. Entonces, claro, en el minuto en el que culmine el proceso de formación del contrato, vamos a tener que se ha celebrado un contrato y uno de los sujetos contratantes en ese minuto es incapaz. Y a pesar de ello, el contrato celebrado, en aplicación de la regla del 1383, será un contrato válido. Porque la oferta se examinará si se quiere considerar al sujeto que la declaró por la situación del sujeto en cuestión en el momento en que hizo la declaración. Puede presentarse una situación más extrema todavía, más extrema que la incapacidad sobreviniente. Y esa es la muerte. Si uno hace una oferta
y le pone un plazo de vigencia, digamos 30 días para no exagerar. En el lapso de los 30 días, tranquilamente puede fallecer el oferente, ¿no? ¿Eso perjudicará la oferta? La autonomía nos permite responder que no, la autonomía de la oferta. Que no. Que no. Y vamos a tener esta situación media extraña en la que el contrato se celebra en un minuto en el cual uno de los contratantes es un difunto. En el caso anterior, uno de los contratantes es un sujeto incapaz. Claro, esto es llevar la presentación del tema al extremo, porque no es exactamente así. La oferta se autonomiza, cierto, la oferta no se va a perjudicar por estas incidencias, la incapacidad sobreviniente o la muerte sobreviniente, cierto, pero en realidad en el lugar de ellos, es decir, del incapaz o del difunto, entrarán los que correspondan. El representante legal en un caso, el incapaz, los sucesores, herederos en especial, en el otro caso. Pero la oferta tiene esa fuerza, porque es vinculante, se autonomiza del oferente. Vamos terminando con el estudio de la oferta. La oferta es una declaración que va a vivir dentro del proceso de formación del contrato, dentro del proceso de su celebración. Nada más que en ese estadio del intercontractual vive. No hay espacio para la oferta, no puede vivir en la etapa anterior, en la negociación. Tampoco en la etapa posterior, en la etapa de la ejecución, ahí no hay oferta. La oferta nace, vive y muere en el proceso de la celebración del contrato. Nunca va más allá. Y digamos que la oferta muere naturalmente en el proceso de la celebración del contrato cuando se forma el consentimiento. Porque el consentimiento lo que hace es absorber la oferta y absorber la aceptación. Absorbida una y otra declaración, lo que tenemos es consentimiento. Una vez que se forme el consentimiento, ya no hay oferta. Oferta hubo. En rigor tampoco hay aceptación. Lo que hay es consentimiento. El minuto que sucede eso, lo vamos a analizar más adelante. Va, en realidad en la sesión siguiente. Entonces, la oferta, digamos, se extingue con la formación del consentimiento. Pero también se puede extinguir sin que se forme el consentimiento. Y a eso se llama caducidad de la oferta. La oferta puede caducar. Es decir, puede morir sin que el proceso de la celebración del contrato llegue a buen puerto, culmine con su celebración. De una manera u otra,
en los artículos 1384, directamente en el 1385 y en el 1387 se regulan diferentes supuestos que tratan de una manera u otra de la caducidad de la oferta. Recorrámoslos. Primero en el 1384, vinculada la caducidad a la eficacia de la oferta. Ya hemos dicho, declarada la oferta, esta es ineficaz. Para que adquiera eficacia, devenga en irrevocable, debe conocerla el destinatario. Como regla. Como regla, el conocimiento por parte del destinatario de la oferta la hace irrevocable. Como regla. Pero esa regla tiene excepciones, tiene 3 excepciones según lo regulado en el artículo 1382. Cuando el oferente no lo quiere, es decir, no quiere que su oferta sea irrevocable, eso es lo que se llama los términos de ella, cuando de la propia naturaleza de la operación se desprende que no puede ser irrevocable, o cuando de las circunstancias del caso se desprende ello. Me interesa el primer supuesto. No toda oferta entre nosotros es irrevocable. No toda oferta. No toda oferta conocida, se entiende, conocida por el destinatario. No toda oferta es irrevocable. No lo es aquella oferta que el oferente no quiere que lo sea. Es decir, que la voluntad del oferente es que el conocimiento de su oferta por parte del destinatario no la haga irrevocable. Vale decir que a pesar de que sea conocida por el destinatario, el oferente la pueda revocar. Para que sea así, oferta revocable, en principio, el oferente tendría que decirlo al declarar la oferta. Pero ¿qué si declara la oferta y no tiene el cuidado de señalar que la misma no es una oferta irrevocable? ¿Qué si declara la oferta pero advierte que quiere reservarse la revocación? La única manera de conseguir ello, que su oferta sea revocable, es que el oferente declare con posterioridad eso, que la oferta que acaba de o que ha transmitido en realidad es una oferta revocable y que esa declaración, en sentido contrario, ¿no?, a la regla, que esa declaración llegue antes que la oferta al destinatario, o en todo caso que llegue al mismo tiempo. ¿Ya? Que llegue al mismo tiempo. De modo tal que cuando el destinatario recibe la oferta, ya sabe o sabe que la oferta que tiene entre sus manos para evaluar y decidir si la acepta o no es una oferta que puede ser revocada. La revocación mata la oferta. La revocación ocasiona la caducidad de la oferta. Pero, ¿hasta cuándo puede revocarla el oferente? Que es el que tiene el poder de revocarla. ¿Hasta cuándo?
hasta cuando tenga vigencia como oferta. ¿Y hasta cuándo tiene vigencia como oferta? Hasta antes de ser aceptada. Porque una vez aceptada, ya no hay oferta. Una vez aceptada la oferta, lo que hay es consentimiento. La oferta aceptada ya no puede ser revocada. Y no puede ser revocada porque no existe. No hay lo que se podría revocar, ¿no? Entonces, la oferta revocable, porque así se le determinó desde el momento en que fue declarada, o así se declaró con posterioridad, pero llegando oportunamente esa comunicación al destinatario, caduca por su revocación. ¿No? Caduca por su revocación. Entonces, la caducidad es por voluntad del oferente. Revocación. Pero si la oferta es irrevocable, esta causal de caducidad no existe. Cualquier declaración de voluntad del oferente en el sentido de revocar la oferta irrevocable, pues no la revoca. No es un incumplimiento. El incumplimiento en el sentido de revocar la oferta es un imposible jurídico. Se puede, de hecho, declarar que se revoca una oferta, pero no produce los efectos de la caducidad esa declaración. Por lo tanto, el destinatario de la oferta que quiere seguirla evaluando o que quiere aceptarla, simplemente puede ignorar esa declaración porque carece de trascendencia jurídica. Probablemente haya una controversia después, pero ese es un tema de otro orden. El 1385 es el que se ocupa directamente de regular los supuestos de caducidad. Y para no entrar en cada uno de ellos, que se pueden examinar sin mayor contratiempo, pasemos a la idea central que los recorre. La oferta caduca cuando no es aceptada. La falta de aceptación mata la oferta. La aceptación también la mata, pero en otro sentido, en el sentido de que termina siendo absorbida por el consentimiento. La no aceptación mata la oferta y con ello frustra la celebración del contrato. Y claro, la aceptación, veremos más adelante, es una declaración de voluntad que tiene que hacerse mientras la oferta esté vigente. Porque la caducidad le priva vigencia a la oferta. La caducidad mata la oferta. Y si la oferta muere, ya no hay nada que aceptar en el sentido de hacer posible la formación del consentimiento. No hay consentimiento con una sola voluntad declarada, la del aceptante. No, no, no. Para que haya consentimiento en el escenario, es decir, en el proceso de celebración, tienen que haber dos voluntades declaradas. Oferta y aceptación. Si antes de que haya aceptación, esta caduca, porque no fue aceptada en la oportunidad de vida, en la vigencia, pues simplemente no se formará el consentimiento. Entonces, la idea central es la oferta
para que no caduque, tiene que ser aceptada mientras esté vigente. Y la vigencia depende de la oferta. Depende de la oferta. La vigencia es una regla que varía según la oferta haya sido hecha a plazo. Obviamente perderá vigencia cuando el plazo se venza. Ese es un plazo resolutorio. O no haya sido hecha a plazo. Y en este caso hay que distinguir si la oferta es hecha entre quienes tienen una comunicación inmediata o entre quienes no la tienen. Variará en uno y otro caso su vigencia. Pero la idea que nos interesa aquí, la caducidad, es el resultado de la no aceptación durante su vigencia de la oferta. También es un supuesto de caducidad el regulado en el artículo 1387. La oferta, y volvemos a repetir la idea, siempre se hace dirigida a un destinatario. La oferta es siempre para un destinatario, no es para cualquiera. El público no es cualquiera, no es tan exacto, es al público al que comunico la oferta y podría ser ese público un conjunto de personas más o menos acotado. Pero la idea central de destinatario es que la oferta es una declaración de voluntad para alguien, no para cualquiera, para alguien. Se busca con la oferta legitimar a alguien, no a cualquiera. De modo tal que para que se forme el consentimiento, la declaración de voluntad, de aceptación, tiene que provenir necesariamente de ese alguien llamado destinatario. Si proviene de un tercero, que puede tener interés en la oferta, eso no será aceptación, eso será oferta. Y empezará con esa declaración el proceso de celebración de un contrato, pero no aceptación. Solo puede ser aceptada la oferta por el destinatario. Por lo tanto, lo que le pase al destinatario antes que declare la aceptación, a diferencia de lo que le pase al oferente después de haber declarado la oferta, sí tiene trascendencia, enorme trascendencia. Porque el destinatario puede devenir, una vez conocida la oferta o antes de conocerla, no tiene trascendencia esto, en incapaz. Y si sucede eso, entonces no puede declarar válidamente la aceptación, pues la aceptación es una declaración de voluntad. Si es o no un acto jurídico, igual es un debate que no creo que tenga mucha trascendencia. Lo importante es que es una declaración de voluntad regida por las reglas del acto jurídico. Entonces, sí, el destinatario deviene incapaz, ya no puede aceptar válidamente la oferta. O peor aún, si el destinatario fallece, ya no puede aceptar la oferta. Y si sucede eso, ya no se puede formar el consentimiento, ya no se puede celebrar el contrato. Es un imposible jurídico. Ese imposible jurídico acarrea la caducidad de la oferta. Hasta ahí sobre la oferta. Ahora,
la aceptación. Sí, podemos completar ideas esenciales sobre la aceptación y dejaremos el análisis de la formación del consentimiento ya para la clase siguiente. La aceptación es una declaración unilateral de voluntad. Ya lo he dicho, lo vuelvo a repetir. Es una declaración unilateral de voluntad, creo yo que no es un acto jurídico. El acto jurídico es el contrato. Se está formando el contrato. Pero, ¿qué más da? Es una declaración unilateral de voluntad regida por las reglas del acto jurídico, por las reglas del libro segundo del Código Civil. Y esta declaración de voluntad se emite en el mismo estadio del íter contractual en el que se emite la declaración de oferta, en el estadio de la celebración. No hay aceptación en la etapa de la negociación. Si alguien muestra su conformidad con una propuesta, eso no es aceptación. No hay aceptación en el estadio de ejecución del contrato. Que el acreedor acepte la prestación del deudor no es aceptación. La aceptación de la que hablamos aquí es de esa declaración de voluntad unilateral que permite la formación del consentimiento. De esa en particular. Agreguemos. La declaración de aceptación no puede provenir de cualquier sujeto, como si la declaración de oferta. Para declarar oferta, incluso en el caso de los contratos negociados, en rigor no hay que estar necesariamente en la negociación, no hay que necesariamente haber sido parte de la negociación. No es que el oferente sea uno de los tratantes necesariamente, por lo de tratativas. No, oferente puede ser cualquiera. Aceptante, no, señores. Solo el legitimado puede declarar como aceptante. Por eso es que la declaración de aceptación solo puede provenir del destinatario de la oferta. Del destinatario de la oferta. Si un tercero que conoce la oferta y que está conforme con ella, comunica al oferente su voluntad de aceptarla, esa no es declaración de aceptación. No califica jurídicamente como declaración de aceptación y no produce los efectos jurídicos de la aceptación. El efecto jurídico de la aceptación, que es la formación del consentimiento. Ahora, es una declaración unilateral de voluntad, digamos como la oferta. Y la aceptación, por lo tanto, para llegar a calificar así como la oferta, debe reunir determinadas características. Veamos estas. Primera característica, la congruencia. ¿Congruencia con qué? Pues con la oferta. Si todo el contenido del contrato ya está en la oferta, hemos dicho, puede haber incluso más contenido que el del contrato en la oferta. En la aceptación tiene que estar necesariamente todo el contenido del contrato.
Y aquí agreguemos, y solo el contenido del contrato, no más. Y ciertamente no menos. Solo así, gracias a la congruencia, podemos hablar del consentimiento como una voluntad común. La voluntad que hay en la oferta acaba de replicarse en la voluntad de la aceptación. La congruencia tiene que ser perfecta. El principio de la integralidad del contrato no tolera la discrepancia entre oferta y aceptación. ¿Y qué pasa si no es congruente? Pues no es aceptación. ¿Qué pasa si el destinatario de la oferta, no le podemos llamar aceptante, declara estar conforme con casi toda la oferta, menos con este puntito, este extremo, este detalle? Habrá una declaración unilateral de voluntad allí, sin duda, regida por las reglas del acto jurídico, pero aceptación, no. Claro, si esa declaración de voluntad discrepante tiene los otros elementos, las otras características que debe de tener una oferta, en todo caso valdrá como una contraoferta. Y ello implica que el proceso de celebración del contrato vuelve a comenzar con esta declaración. Segunda característica, la oportunidad. La declaración del destinatario no puede hacerse en cualquier momento. Tiene que hacerse en el momento de la vigencia de la oferta. Es más, podemos agregar dentro de los límites de la oferta. Porque fíjense, atendiendo a este contenido especial que puede tener la oferta, que se limita a ella, nada obsta para que la oferta sea sometida a una condición suspensiva. Nada obsta. Y puede ser conocida por el destinatario estando en suspenso la verificación de la condición. Y obviamente no podrá ser aceptada mientras esté en suspenso la verificación de la condición. Solo una vez verificada, adquiere plena eficacia la oferta y puede ser aceptada por el destinatario. Solo esa será la oportunidad de aceptarla. Si se declara aceptar una oferta que ya ha perdido vigencia, que caducó, entonces no se estará aceptando nada, pues. No se estará formando el consentimiento, no podremos hablar de una voluntad común, sino de una voluntad del, entre comillas, aceptante. Y claro, si con la característica anterior, esa declaración de voluntad, que de hecho existe, y se puede decir, de hecho, tiene todas las características de una oferta, valdrá pues como una, como en el caso anterior, como una contraoferta. Y volverá a comenzar el proceso de formación del consentimiento. Hay, sin embargo, una regla de excepción respecto de una y otra característica que tiende a facilitar el proceso de formación del consentimiento, de celebración del contrato. Aunque incongruente,
el oferente puede tomar esa declaración de voluntad como aceptación. Aunque inoportuna, el oferente puede tomar esa declaración de voluntad como aceptación, pero tiene que comunicar en uno y otro caso inmediatamente al aceptante que su declaración, que en condiciones ordinarias no valdría como aceptación, valdrá en el caso como tal, como aceptación. Tercera característica. A diferencia de la oferta, que a veces el destinatario está determinado en el momento en que se le declara y a veces no, en el caso de la aceptación es necesariamente una declaración de voluntad recepticia, necesariamente. Esto es, la declaración de aceptación, para ser tal aceptación, tiene que estar dirigida al oferente. No puede declararse aceptar una oferta dirigiendo a persona indeterminada la declaración. Ello no es aceptación, porque el consentimiento se va a formar no con cualquiera, sino con el oferente. La aceptación es necesariamente una declaración de voluntad recepticia. Cuarta característica, la forma, y esto tiene dos puntos por examinar. Hemos dicho que parte del contenido propio de la oferta puede ser una regulación sobre la forma de la aceptación. Es decir, el oferente puede establecer que el aceptante, para que tenga eficacia su declaración de aceptación, debe revestir de tal forma. Por ejemplo, debe ser remitida por carta notarial, por poner un ejemplo. En ese caso, la aceptación tiene forma, y es la forma que le ha impuesto la oferta. Y si no reviste esa forma, la declaración de aceptación no será eficaz. Esto es, no permitirá que se forme el consentimiento. Decía, dos puntos hay que examinar aquí sobre la forma. Este primero, que solo tiene que ver con la aceptación, no se presenta en el caso de la forma. Y el segundo, que ya hemos examinado en el caso de la oferta. En la aceptación hay la misma temática que en la oferta, tratándose de contratos solemnes. Si queremos que la formación del consentimiento implique la formación del contrato, cuando se trata de contratos solemnes, va a ser necesario que la aceptación se declare sirviéndose de la solemnidad prevista para el contrato. Hay una regla que simplemente la voy a mencionar por curiosidad intelectual para aquellos que les interesa el debate sobre la temática de la inexistencia del acto jurídico como categoría autónoma. Hay en el régimen de la aceptación una regla que abona en favor de ese propósito. Es decir, considerar la categoría de la inexistencia como distinta de la categoría de la invalidez. Y como distinta, por cierto, de la categoría de la ineficacia. Ya encontramos una regla antes, la del 1359. No hay contrato si no hay un acuerdo integral. En este caso, el 1386 dice, se considera inexistente la aceptación si antes de ella
o junto con ella llega a conocimiento del oferente la retractación del aceptante. Una regla parecida a la que sobre la oferta estableció el artículo 1384. No hay aceptación si el aceptante se retracta antes de que la oferta sea, perdón, antes que la declaración de aceptación sea conocida por el oferente. Porque si la aceptación es conocida por el oferente, entonces la aceptación produce sus efectos. Produce su efecto. ¿Y cuál es ese efecto? Se formó el consentimiento. Pero ese es un tema que lo dejo para la clase siguiente. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, señores? Sí, profesor. A Tenía ver, unas preguntas. en plural. A Primero, ver, solo quería pedirle que si podría repetir lo último que mencionó sobre la última característica, que era la forma. Dijo que la segunda era vistiendo la solemnidad prevista para el acto, y la primera, ¿cuál era? Disculpe, doctor. La forma impuesta por la oferta. El oferente puede decir, le propongo en venta, le ofrezco en venta mi departamento. Le doy 10 días para que tome su decisión. Si decide aceptarla, me lo hace saber, digamos, por correo electrónico. No una llamada telefónica, no un correo electrónico. Quiero que quede registro. En ese caso, hay una forma para la aceptación que no proviene de la solemnidad del contrato, sino de la imposición del oferente. Y sí, si la aceptación no reviste la forma impuesta por la oferta, no producirá los efectos de la aceptación. No permitirá la formación del consentimiento. Profesor, y Sí. tenía dos breves consultas más, que A era ver, una en necesito. torno, mencionó de que cuando se hace la oferta, la declaración de oferta, puede ser, digamos que más grande que lo que después vaya a ser el contrato. Sí, el contenido del Pero, contrato. claro, pero en todo caso, digamos, la aceptación en ese caso, digamos, se haría sobre una parte de la oferta, que luego vendría a ser el contrato, no sobre todo. ¿O cómo? Sí, sí. Pero quizá la expresión una parte, todo puede inducir a una percepción equivocada. Estamos frente a una oferta que se hace en términos tales que para determinar el contenido del contrato requiere de una acotación que corresponde hacerla al aceptante. Te ofrezco en venta X cosas a tal precio unitario. El aceptante tendrá que decir, ya acepto comprar a ese precio tantas cosas. Tantas cosas. Está acotando la oferta para establecer el contenido del contrato. Sí, clarísimamente la aceptación no puede permitirse tener un contenido excesivo como el que se le permite al oferente. Por ejemplo, te hago una oferta que en realidad es más de una oferta, porque te estoy planteando destinatario alternativas. Y el contrato se va a celebrar con el contenido de la alternativa que el destinatario elija. Acota. En la aceptación no puede haber algo que no esté en la oferta. Y en la aceptación no puede haber algo que no esté en el contrato. En la aceptación sí puede haber algo que no esté en el contrato.
Y puede haber algo que no esté en el contrato, por ejemplo, que porque es solo para que esté en la aceptación, perdón, para que esté en la oferta, como por ejemplo el plazo de la oferta, ¿no? Muchas gracias, doctor. Ok, creo que aquí quedamos. Detengo la grabación. Buenas noches, señores. Que la pasen bien. Cuídense.